A esta hora establecemos contacto vía Skype con Yair de Freitas, abogado especialista en materia laboral. Bienvenido al espacio. Muy buenas tardes, Mariana. Mucha salud para ti y a todas las personas que a esta hora nos sintonizan. Gracias por estar la tarde de hoy con nosotros. Y bueno, como comentaba en el segmento anterior, la idea de entrevistar la tarde de hoy era conversar respecto a lo que han sido las últimas decisiones que se han tomado en los últimos años en materia salarial y cómo estas se han dilatado en el tiempo para ser publicadas en una gaceta oficial o algunas veces ni siquiera han sido publicadas en estas gacetas oficiales y la duda que esto genera en la base trabajadora que espera conocer si una empresa privada tiene que ajustarle o no su salario. Y lo último que ocurrió, que es que se movieron las escalas de la administración pública, que suelen moverse cada vez que se hace un ajuste salarial del ingreso mínimo nacional, y no se hizo en esta oportunidad. De hecho, se publicó una lista o todo lo que tiene que ver con esta tabla de la administración pública con una base de 1.200.000 bolívares, con un bono y el ticket de alimentación que redondea un total de 2.400.000, pero no se ha dado un anuncio por parte de el Ejecutivo Nacional o el Presidente de la República del ajuste del salario mínimo nacional. ¿Esto qué genera en cuanto a lo que son las formas de planificación de las empresas y el trabajador como tal en sus derechos? Sí, bueno, la verdad que la pregunta que hace es bastante compleja porque desde luego existe una expectativa de todos los actores laborales respecto de cuál debe ser el nivel de ingreso que permita, por una parte, la viabilidad para un patrono de poderlo pagar, pero al mismo tiempo también para el trabajador el poder honrar ese principio de suficiencia del salario que le permita cumplir con la satisfacción de sus necesidades fundamentales y también las de su núcleo familiar. Lamentablemente, en el caso venezolano estamos experimentando una situación de inflación bastante significativa. Los mismos reportes que arroja el Banco Central de Venezuela dan cuenta cómo en promedio la inflación mes a mes aumenta más de un 25%, dependiendo del mes. Por ejemplo, en el mes de mayo el incremento de la inflación fue superior al 38%. El mes de septiembre, que es el último dato que oficialmente se conoce en la página web del Banco Central de Venezuela, habla de 27,9%. Y por supuesto, la inflación acumulada es una situación aún más crítica. Al mismo tiempo, cuando estamos hablando de un país en el cual existe una importante influencia por parte de las divisas, tenemos que nada más en el último mes el valor prácticamente de esas divisas ha duplicado, coloca en una situación de mucha angustia y de expectativa, tanto al sector patronal como para los trabajadores, que obviamente tienen que cumplir sus compromisos en un país en el cual el salario mínimo fue ajustado en última oportunidad a finales del mes de abril, con vigencia a partir del mes de mayo, y desde entonces no ha habido una nueva revisión por parte del Ejecutivo Nacional, y tampoco una consulta a los distintos actores laborales, de acuerdo a lo que establece el artículo 111, 129 de la Ley Orgánica del Trabajo, y también de acuerdo a lo que establecen los convenios internacionales emanados de la Organización Internacional del Trabajo, que de alguna forma no solamente procuran honrar ese principio de suficiencia, sino también que esto se haga de acuerdo con lo que debe ser una visión de consenso o al menos de consulta amplia a todos los actores involucrados. Eso no está ocurriendo. Entonces, la circunstancia que tenemos hoy es que en efecto, se divulgó un documento electrónico en el cual se hacía mención a la posible modificación de algunas escalas salariales en el sector público. Sin embargo, no hubo una precisión de qué iba a ocurrir en primer lugar con el sector privado, y luego no hay ninguna publicación de ningún texto normativo en Gaceta Oficial, de acuerdo con el artículo 1 del Código Civil vigente. Toda norma es de obligatoria observancia una vez que es publicada en la Gaceta Oficial o en una fecha posterior, en caso que exista un diferimiento a la entrada en vigencia. Pero en este caso no existe, por lo menos hasta la fecha del 20 de noviembre, ningún decreto en el cual se haya hecho ajuste del salario mínimo, salvo el que teníamos desde finales del mes de abril. Entonces, la circunstancia hoy, desde el punto de vista normativo, es una incertidumbre, porque al mismo tiempo lo que ha venido ocurriendo es que, por ejemplo, el Banavi o, por ejemplo, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales sí hicieron los ajustes de parametrizar el sistema, y las
de un nuevo trabajador toma como punto de partida el valor de 1.200.000 bolívares, no obstante que, de acuerdo a lo que existe hasta ahora en Gaceta Oficial, el ingreso mínimo es de 400.000 bolívares, de acuerdo a los decretos que han sido publicados. Efectivamente, vemos esto dentro de lo que es el pago del seguro social y las pensiones del seguro social. ¿Han quedado de la misma manera pensionados y jubilados? ¿Se está dando el ajuste para ambos casos? Sí, entendemos que es lo que está ocurriendo en la práctica, por eso es que no hay, digamos, una congruencia entre lo que del punto de vista fáctico está ocurriendo en el Instituto Venezolano de Seguro Social y en líneas generales en las contribuciones parafiscales relativas al régimen de la seguridad social y lo que obviamente debería estar en Gaceta Oficial. Si bien es cierto, las gacetas oficiales que corresponden al lunes, martes y miércoles de esta semana aún no están disponibles, hasta el 20 de noviembre, que es la última gaceta oficial a la cual hemos tenido acceso, no refleja ningún ajuste de salario mínimo y por eso digo que existe una importante incertidumbre. Ahora, no obstante lo anterior, hay que indicar dos cosas que son fundamentales. Por una parte, ese salario mínimo de 400.000 bolívares es un valor menor a $0,5 por mes de trabajo y esto es muy importante porque de alguna forma da un referente para que se puedan hacer distintas comparaciones desde el punto de vista de para qué alcanza o no un ingreso mínimo. Pero también la realidad es que al menos en el sector privado prácticamente no existen ya personas devengando el salario mínimo. No lo existen porque obviamente las personas no podrían cubrir ni siquiera el costo que implicaría el transporte público para presentarse a su sitio de trabajo. Y esto ha llevado a que las entidades de trabajo del sector privado, en la medida de sus posibilidades, han venido reconstruyendo una escala salarial completamente distinta que tiene un punto de partida muy superior y que de alguna forma se acompaña con beneficios complementarios que en algunos casos no tienen constituyen el principal atractivo para que los trabajadores continúen prestando servicios, pese a que las circunstancias económicas son muy apretadas para las empresas, derivadas de las consecuencias que hemos tenido por distintas causas, entre ellas el tema de COVID-19, pero también porque ya tenemos variables de contexto previas que venían influenciando de manera negativa en el resultado económico, Okay. pero los trabajadores de alguna forma aún están haciendo el esfuerzo porque están recibiendo un sistema de pagos complementarios y además un punto de partida que es inferior al mínimo porque desde luego con ese salario no podrían satisfacer sus necesidades. Para finalizar, sí quisiera consultarle esto de las deducciones que se le están haciendo a los trabajadores, porque sí se están haciendo entonces a lo que es esta mínimo establecido en las escalas de la administración pública y establecidas en el Seguro Social a los trabajadores que hoy están en un salario mínimo de 400 bolívares. También llegar a 1.200.000 ya es solamente $1, básicamente lo que estaría cobrando un trabajador. Y por otro lado, quisiera hacerle la consulta respecto a los ajustes que se hacen en las empresas privadas, en aquellas que no están dolarizadas, que no están pagando grandes bonos en dólares, el hecho de ajustes cuando se habla de mucho porcentaje, pero realmente en bolívares no representa absolutamente nada. ¿Cómo quedan allí los derechos de los trabajadores? ¿Cómo queda allí la profesionalización? ¿Cómo se está perdiendo todo lo que tiene que ver con la capacidad productiva del venezolano y cómo se está yendo todo esto hacia la informalidad? Porque por esta vía es donde las personas pueden subsistir teniendo 3 y 4 trabajos o simplemente yéndose a la informalidad, al comercio. Sí, bueno, fíjate que voy a empezar por la última pregunta porque creo que de alguna forma nos va a permitir arropar todo lo que ocurre con las otras dos. En efecto, señalas un punto muy importante que ha venido ocurriendo en el país en los últimos años, pero se ha acelerado en este año de manera especial, que es que las personas tienen un ingreso a través de un empleo formal que les resulta insuficiente y por lo tanto tienen que destinar incluso parte del tiempo de esa jornada de trabajo a desarrollar otras actividades que le permitan obtener un ingreso con el cual poder dar cumplimiento al menos a sus obligaciones fundamentales, como lo pueden ser la alimentación de él y los miembros de su familia, posiblemente también el tema de la vestimenta y también honrar algunos compromisos, como pueden ser un arrendamiento, puede ser el pago de un colegio, etcétera, ¿no? De alguna forma, esto que ya se ha convertido en una constante en el caso venezolano, ahora impulsado a través de todo lo que es el uso de tecnología de información y comunicación,
es lo que está llevando a que muchas personas desde su hogar, desde su domicilio, desarrollen actividades adicionales. Otros simplemente pues elaboran productos de manufactura casera o prestan Parece. servicios a particulares bajo ciertos rangos de informalidad que al final los coloca fuera del esquema de protección propio del derecho del trabajo y que es algo no deseado desde el punto de vista de una política laboral. Y obviamente coloca también en una situación muy precaria al patrón o al empleador, porque para poder captar talento, para poder honrar esa meritocracia, para poder de alguna forma apostar a la construcción de un desarrollo, de un talento dentro de una organización, tiene que hacer un esfuerzo extraordinario por tratar de ofertar como paquete de compensación. Bien, nosotros vamos a poner punto final a Noticias Globovisión Economía por la tarde de hoy. Lamentablemente, fallas en los sistemas de Internet generan estas dificultades a veces de conexión. Le agradecemos a Yair de Freitas habernos acompañado la tarde de hoy en Noticias Globovisión Economía. Nosotros llegamos al final. Recuerde, como siempre, nuestras redes sociales, @economía_gb o @mmartinez_gb. Siga con la programación de Globovisión.